Saludos, clase o sesión 297, la última de esta semana. Estamos dando la lectura guiada al libro del profeta Isaías, hoy capítulo 10 y 11. Hacemos nuestra oración. Padre Santo, danos el don de la sabiduría, de la inteligencia y del santo consejo que da tu Espíritu Divino, para que podamos penetrar de alguna manera estos misterios que nos regalas a través de este gran profeta Isaías. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 10. Hay de los que decretan leyes injustas, de los notarios que registran vejaciones, que dejan sin defensa al desamparado y niegan sus derechos a los pobres de mi pueblo, que hacen su presa de las viudas y saquean a los huérfanos, que harán el día de la cuenta cuando la tormenta lejana se eche encima, a quien acudirán buscando auxilio y donde depositarán su fortuna para no ir encorvados con los prisioneros, sino caer con los asesinados. Y con todo no se aplaca su ira, sigue extendida su mano. Allá Siria, vara de mi ira, bastón de mi furor, contra una nación impía lo despaché, lo mandé contra el pueblo de mi cólera para que entrase a saquear y lo despojase y lo pisase como barro de la calle. Pero él no pensaba así, no eran esos sus cálculos, su propósito era aniquilar, exterminar, no pocas naciones decía. ¿No son todos mis ministros reyes? ¿No fue Caíno como Carquemis? ¿No fue Hamá como Arpad? ¿No fue Samaria como Damasco? Como mi mano se apoderó de reinos insignificantes y de sus imágenes, lo que hice con Samaria y sus imágenes, ¿no lo voy a hacer con Jerusalén y sus ídolos? Cuando termine el Señor toda su tarea en el monte Sión y en Jerusalén, exigirá cuentas de sus conquistas a su orgullo, a la arrogancia altanera de sus ojos. Él decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi talento, porque soy inteligente, que amé las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a los jefes de sus sitiales. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Agarré toda la tierra y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. ¿Cómo? ¿Se envanece el hacha contra el leñador? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor Todopoderoso meterá debilidad en su gordura y debajo del hígado le encenderá una fiebre como un fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego, su santo en una llama que arderá y devorará sus zarzas y cardos en un solo día. El esplendor de su bosque y de su huerto lo consumirá Dios de médula a corteza. Será como un enfermo que se apaga y quedarán tan pocos árboles de su bosque que un niño podrá contarlos. Aquel día el resto de Israel, los supervivientes de Jacob, no volverán a apoyarse en su agresor, sino que se apoyarán sinceramente en el Señor, el Santo de Israel. Un resto de Jacob al guerrero divino. Aunque fuera tu pueblo Israel como arena del mar, solo un resto volverá a él. La destrucción decretada rebosa justicia. El Señor va a cumplir en medio de la tierra la destrucción decretada. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, pueblo mío, que habitas en Sión, no temas a Siria, aunque te hiera con la vara y alce su bastón contra ti a la manera egipcia. Porque dentro de muy poco la ira se acabará y mi furor los aniquilará. El Señor Todopoderoso sacudirá contra ellos su látigo, como cuando hirió a Madián en Sur Horeb, como cuando alzó su bastón contra el mar en el camino de Egipto. Aquel día su carga resbalará de tu hombro, arrancarán su yugo de tu cuello. Sube del lado de Remón, llega hasta allá, atraviesa Migrón, revisa las armas en Micmas.
Desfilan por el desfiladero, hacen noche en Gibea, alarmada esta rama, Gibea de Saúl ha huido. Clama a voces Villa de Galín, escucha la Laís, contesta Anatot, Matmená va desbandada, los vecinos de Gebín buscan refugio. Hoy mismo hace alto en Nob y ya agita la mano contra el monte Sión, la colina de Jerusalén. Miren, el Señor Todopoderoso desgaja con violencia al ramaje. Son talados los árboles más elevados, los más altos se desploman. Es cortada a hachazos la espesura del bosque y en manos del Todopoderoso el Líbano va cayendo. Pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa brotará un vástago sobre el cual se posará el Espíritu del Señor. Ya comencé el capítulo 11, perdón, me disculpo. La inspirará el respeto del Señor, no juzgará por apariencia, ni sentenciará solo de oídas, juzgará con justicia a los desvalidos, sentenciará con rectitud a los oprimidos, o ejecutará al violento con el cetro de su sentencia y con su aliento dará muerte al culpable. Se terciará como banda la justicia, se ceñirá como fajín la verdad. Entonces el lobo y el cordero irán juntos y la pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león engordarán juntos, un chiquillo los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja junto con el buey. El niño jugará en el agujero de la cobra. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque se llenará el país del conocimiento del Señor, como colman las aguas del mar. Aquel día la raíz de Jesé se levantará como una bandera para los pueblos, a ella acudirán las naciones y será gloriosa su morada. Aquel día el Señor tenderá otra vez su mano para rescatar al resto de su pueblo, a los que queden en Asiria. Y Egipto en Patros, en Nubia y en Elam, en Senahar y en Hamat y en las islas, izará una bandera ante las naciones para reunir a los israelitas desterrados y congregar a los judíos dispersos de los cuatro extremos del orbe. Cesará la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Efraín no envidiará a Judá, Judá no tendrá rencor a Efraín. Se lanzarán sobre la espalda de los filisteos a occidente y unidos despojarán a las tribus de oriente. Edom y Moab caerán en sus manos y los amonitas se les someterán. El Señor secará el golfo del mar de Egipto haciendo señas con la mano a su viento abrasador y lo herirá en sus 7 canales que se pasarán en sandalias y habrá una calzada para el resto de su pueblo que quede en Asiria, como la tuvo Israel cuando subió de Egipto. Palabra de Dios. Bien, bueno, ahora vamos a ir a los pequeños detalles. Capítulo 10, versículos 1 al 4. De los comentarios de pie de página. La mala aventura. El peor de los males que puede pasar en una sociedad o grupo es que sus dirigentes desvíen a sus seguidores, lo cual trae como consecuencia inmediata el descuido de lo más elemental, que es la justicia. Capítulo 5, versículos 5 al 16. Asiria, instrumento de Dios. Aún sin saberlo, el poderoso de turno es instrumento de castigo en las manos de Dios. Este mismo criterio lo asumirá más tarde Jeremías, para quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, no es más que el instrumento por el cual Dios castiga a su pueblo. Y en tal sentido lo llama servidor del Señor. Versículos 17 al 23. El resto de Israel. De nuevo aparecerán los rasgos de la teología de la esperanza que Isaías concreta en el pequeño resto a partir del cual Dios continuará adelante con su plan de justicia. Eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo 3. Es más, vamos a subrayarlo, por favor.
capítulo 4, versículo 3. Dice, a los que queden en Sión, a los restantes en Jerusalén, los llamará santos, los inscritos en Jerusalén, los restantes. Ahí tenemos el resto, los restantes. Luego en el capítulo 7, versículo 3. El resto de Israel, ¿se acuerdan que les decía yo esto desde libros muy anteriores? Que no lo perdieran, por favor, que era un tema importantísimo y que va a ir cobrando su propia fuerza. Nuestras hojitas están muy delgaditas. Capítulo 7, ahora versículo 3. Entonces el Señor dijo a Isaías, ve al encuentro de Acaz con tu hijo y Azur hacia el extremo del canal de junto al camino del Tintoretto. No, ahí se me hace que no está muy claro. Capítulo 7, versículo 3. Debe de haber un errorcito ahí en el número. Pero bueno, aquí sí yo lo marqué hace un momentito. En el capítulo 11, versículo 11, rescatar al resto de su pueblo. Ese sí yo lo marqué en cuanto lo vi de inmediato. Ahí sí, por favor. Bueno, vamos a proseguir. Capítulo 10, versículos 24 al 32. Oráculo de liberación, avance asirio y derrota. El invasor asirio se acerca hasta las mismas murallas de Jerusalén, dejando atrás una estela de destrucción y muerte. Pero contra todo lo previsto y según el modo de pensar del profeta, el Señor interviene a favor de la capital. El enemigo es derrotado por intervención divina. No se nos olvide, una cosa es Siria y otra cosa es Asiria. Son dos diferentes, por favor. Capítulo 10, versículos 33 a 19, a 11:9. La paz mesiánica. Este poema es un canto que anuncia el Mesías futuro y descubre sus rasgos fundamentales. Será descendiente de David. A ver, vamos a ver. Ajá, dice, miren, el Señor desgaja con violencia el ramaje, es cortada a hachazo la espesura del bosque del monte del Líbano. Estará lleno el espíritu profético. El tonco de Jesé, versículo, el tocón de Jesé, ahí está. Jesé es el papá de David. Luego, el espíritu del Señor, ya lo tenemos ahí, espíritu de sensatez, inteligencia, valor, prudencia, espíritu de conocimiento, de respeto del Señor, etcétera, etcétera. Luego, en los versículos 10 al 16, retorno de los desterrados. Esta profecía se alusiona al regreso de los desterrados de Babilonia. Dicho destierro no había sucedido todavía en la época del profeta, luego este pasaje es muy posterior. Esto significa que en torno al núcleo de enseñanzas de Isaías, hijo de Amós, se formó una escuela que se encargó de prolongar y actualizar permanentemente el espíritu del profeta. Bueno, está el resto del pueblo. Por el libro de Esdras, capítulo 2, sabemos que de los primeros que regresaron del destierro de Babilonia, el exilio, fueron unas 50,000 personas. ¿Ven? Qué interesante no perder estos datos que se nos ofrecen. Feliz fin de semana, felicidades. Ya vamos en el capítulo 11 del profeta Isaías. El lunes vamos a leer capítulo 12, que es chiquito, capítulo 13 y capítulo 14. Así cuando haya un capítulo chiquito lo vamos a leer de una vez. Bien, que les bendiga. Estén muy bien, cuídense por favor.